Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué tal te fue a vos en el 2020? ¿Qué pregunta? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Si algo que tenemos en claro es que este fue un año, como mínimo, desafiante. Y no solo a nivel del negocio, sino también a nivel personal. Pero con cada desafío viene un aprendizaje y de eso queremos hablarte hoy. En este episodio vamos a compartir contigo todas las lecciones y aprendizajes que sacamos como equipo y como personas en este año tan peculiar. Estoy seguro de que varios de ellos te van a servir y hacer cambiar un poco la perspectiva sobre todo lo que pasó en estos pronto últimos 365 días que hemos vivido. El otro día estaba hablando con el contador, que no hablaba hace un año, y le dije, ¿cuántas cosas han pasado desde la última vez que charlamos? Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 330. Y hoy, para cubrir estos temas, me va a estar acompañando Mati. Muchas gracias, Santi. Y Lu. Hola, Santi, ¿cómo estás? Gracias. Es mi refuerzo positivo para llegó la volver al número podcast. 1. Así que el episodio de hoy no puede salir mal. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publicamos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos qué les gusta del podcast. ¿Hay algo que les llame la atención? ¿El podcast es lo mejor que les ha pasado en su vida o lo peor? Yo estoy abierto. O a las algún dos. punto en el medio. Claro, puede ser. ser. Quizás está el nacimiento de su hijo, el podcast y después el día que se casaron. O todo lo contrario, en el otro aspecto está el día que se casaron, el podcast. O el podcast y el día que se Es casaron. completamente personal. No necesitamos que nos compartan todo el espectro, simplemente que lugar ocupa Ni el por qué podcast. tampoco. Claro, Exacto. es como una respuesta, una pregunta cerrada. Bien, el episodio de hoy, chicos, va a ser bastante reflexivo porque fue un año difícil para todos. Todos tuvimos cosas que no nos gustaron y cosas que salieron bastante bien. Y de eso se trata. Así que vamos a estar fluyendo un poco a través de los temas y sacando algunas de las perlas que para nosotros hicieron que este 2020 definitivamente valga la pena. Así que vamos a empezar. Y voy a empezar con dos palabras que Mati fue lo primero que dijo cuando hablamos del tema. Y esas dos palabras son visualización negativa. Sí, creo que fue en 2019. Puede ser que esté equivocado. Pero hablamos acá en el podcast en un episodio respecto de un libro que estaba leyendo en ese momento que hablaba de la filosofía estoica. Dentro de los muchos ejercicios positivos que tiene la filosofía estoica, uno en particular es la visualización negativa, que básicamente lo que intenta es que nos imaginemos situaciones en las cuales cosas que valoramos, o que valoramos mucho especialmente, de repente ya no están, nos son quitadas por la vida, por el universo. Y el aprender a imaginarnos en esa situación, aceptarla, procesarla, de manera tal de, en la filosofía estoica, romper el estar pegados, el depender de esa cosa y estar preparados. Resulta ser que eso que conversamos fue un gran ejercicio a tener a mano este año. Porque si yo incorporo el ejercicio de la visualización negativa, hay varias cosas que pasan. Si lo vengo haciendo a lo largo del tiempo, de repente cuando pasan cosas malas, estoy un poco mejor preparado. Pero incluso si todavía no estaba preparado, si cuando pasan cosas malas, yo tengo la capacidad de imaginarme, esto podría ser peor. Puedo imaginar cómo este escenario podría complicarse más, qué cosas podrían volverse más difíciles. Cuando yo hago ese ejercicio, empiezo a prepararme y al mismo tiempo tiende a pasar de que empiezo a sorprenderme gratamente con el desarrollo de las cosas. Si cuando empezó, vamos a hacer un ejercicio muy exagerado, pero
si el día que anunciaron que iba a haber una cuarentena, yo pienso, quizás esta cuarentena dure 5 años, probablemente después, incluso si la cuarentena dura 6 meses, siento que esto fue mejor de lo que yo esperaba. Si cuando empezó la cuarentena pensé no voy a poder hacer nada durante 5 años, después puedo hacer algo y disfruto más ese algo. Entonces, este año hubo varias instancias en las cuales, tanto en relación a temas de cuarentena, como temas económicos, como cosas que fueron pasando, la visualización negativa fue un ejercicio que me sirvió muchísimo y que de alguna forma me sirvió muchas veces a lo largo del año para resetear la perspectiva, para no sentir el no puedo creer que esto está pasando y hacer un ligero cambio a, bueno, esto que está pasando no es bueno, pero definitivamente hay cosas peores que podría pasar. Mejor aprovecho esta situación buena, entre comillas, mientras puedo. Sí, que por ahí suena, o sea, no tiene que ver con volverte pesimista y pensar todo el tiempo en cosas malas o todo el tiempo en qué es lo peor que puede pasar en tono pesimista. Suena así, pero no lo es. Y tiene mucho que ver con esto que decía Mati de lograr como conectarte con esos posibles escenarios que son realmente posibles. De hecho, este año es un escenario que quizá nadie visualizó antes y claramente era posible. Y conectarte con alternativas, o sea, anticiparte y pensar alternativas y cómo lo encararías de forma positiva para no depender de que tus expectativas positivas de cómo van a ser las cosas te condicionen y te marquen como un camino y no te permitan reaccionar de la mejor manera ante cosas que pueden pasar, buenas o malas. Entonces no es volverte pesimista, sino que es soltar las expectativas, pensar un montón de escenarios posibles, pensar cómo te gustaría reaccionar en esos escenarios y tomar el control de cómo lo atravesás, suceda o no suceda. Sí, el arte o la filosofía estoica, en realidad iba a ser el arte, porque estaba pensando que el libro se llama El arte de la buena vida. Pero la filosofía estoica es, y esto es lo interesante de lo que dice Mati, la filosofía, que vamos a ver que se va a repetir mucho a lo largo del episodio, esta idea de que el 2020 fue un excelente año para probar qué funciona y qué no funciona. Y la filosofía estoica lo que busca es la virtud y la felicidad, ¿no? También en algún punto ahí. Y lo que los estoicos decían de alguna manera es, si yo dependo para ser feliz de cosas que están allá afuera, esas cosas no dependen de mí, entonces yo no puedo tener control sobre mi tranquilidad, de alguna manera, ¿no? Yo puedo terminar perturbado porque perdí algo. No sé, mi felicidad depende de que me den un aumento y no me lo dieron, entonces ahora estoy infeliz. Bueno, yo no puedo permitir eso, te diría un estoico, así que voy a prepararme para que las cosas no estén. Y el principio subyacente, hablando de principios, es que las cosas no dependen de vos y que eso te puede causar infelicidad. Bueno, este año se comprobó al 100%, ¿no? Si yo tenía la expectativa 100%, todo va a salir bien y que todo salga, y de que todo salga va a depender de que yo sea feliz, bueno, lo que hubiera pasado, o lo que probablemente pasó durante el 2020 es que la pasé mal. Fuiste bastante infeliz. Y acá el punto es, y es lo que nos tenemos que preparar de cara a 2021 también, vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el episodio, tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer el ejercicio de pensar que las cosas malas pueden suceder, que lo que es ahora puede dejar de ser. Por dos lados. Por un lado, para prepararnos para cosas malas, y por otro lado, para que si no pasan, apreciar más lo que tenemos. Y de la mano de esto viene el punto que mencionó Lu, que es la idea de, o sea, porque una cosa que charlamos antes de empezar a grabar es cómo paga bien, cómo nos da muchos dividendos cuando nuestro yo del pasado hizo un buen trabajo y se preparó incluso para estas situaciones negativas. Sí, que eso también es como la otra cara de que se vio mucho y lo hemos visto en personas de la comunidad de Super Hábitos, en clientes, en suscriptores, en miembros, personas que escuchan el podcast, que nos escriben, y en nosotros mismos, en nuestras familias, la diferencia radical de resultados, de tranquilidad, de disfrute, de cuán rápido pude acomodarme a la situación, a esta incertidumbre, porque uno puede visualizar negativamente, puede ser proactivo y aún así tenés que manejarte en un momento de incertidumbre y no saber, ir viendo qué pasa en eso que no controlás. Y de repente se notó muchísimo las personas que no estaban preparadas, que no tenían las bases sólidas para enfrentar emocionalmente, en cuestión de hábitos, en sus vínculos interpersonales, a nivel laboral o como emprendedores, no estaban preparados con las bases sólidas para enfrentar este tipo de incertidumbres o problemas. Y las personas que sí tenían las bases sólidas, que no quiere decir tener las bases sólidas, no quiere decir tener todo resuelto, tener
millones de dólares ahorrados, tener el mejor vínculo con tu pareja del universo. Quiere decir tener las bases mínimas de autocontrol, de hábitos personales y de herramientas de proactividad para poder enfrentar estas situaciones, para poder hacer la visualización negativa, para poder gestionar de repente un cambio de rutina radical. De repente pasé de estar todo el día en la oficina a estar todo el día en mi casa. Puede ser conflictivo, pero cómo lo gestionás, cuán rápido lo gestionás, cuán bien lo gestionás, viene de lo que hiciste antes. Sí, y ahí hay una frase que la hemos charlado muchas veces con Mati, que es que una economía próspera te puede hacer quedar muy bien como empresario. Y de repente cuando las cosas salen bien, uno puede ser indisciplinado, ¿no? Cuando de repente estoy en una economía que, no sé, hay muchísima más oferta que demanda, yo puedo agarrar y viene un cliente y le tiro un zapatazo por la cabeza y me dice, si no quieres comprar, andate. O lo que sea que digan los malos empresarios de 1940. Los empresarios que tiran zapatos a los clientes. Sí. Claro, y de repente podemos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ya no podemos dar. Y ahí es lo que pasa, ¿no? Porque el ejercicio de prepararse es un ejercicio de disciplina. Es incómodo. Es muy, muy, muy incómodo. Por ejemplo, si yo tengo que agarrar y planificar, no sé, hacer una predicción de cómo voy a vender, si yo tengo que bajar mis costos, implica sentarse, pensar, implica optimizar, implica enfrentar cosas que son incómodas. ¿Cómo estoy manejando a mis empleados? ¿Estoy siendo proactivo o no estoy siendo proactivo? Y de repente, cuando las cosas salen bien, la gente no lo quiere hacer. Porque es como, podría hacer todo este ejercicio de mejorar mis sistemas de negocio o de mejorar mis predicciones, o podría ahorrar, o podría comprarme eso que tengo ganas de comprar ahora. Y la gente compra. Y lo que termina pasando es que cuando las cosas se ponen feas, se destapa quiénes estaban haciendo el trabajo y que no. Porque que no haya confusión en este episodio. Las personas que tuvieron resultados fueron las que tuvieron mucha suerte, porque hubo un par, o las que hicieron el trabajo. Sí, y creo que siguiendo un poco con eso que decís vos, Santi, este fue un gran año para ver el impacto de si tenía cosas, qué tanto había reflexionado sobre mi esfera personal de control. Si todas las cosas alrededor me desaparecen, si todo lo que hay a mi alrededor deja de ser una fuente de apoyo, ¿qué tanto puedo apoyarme en mí mismo, en mi casa? Si hay muchas personas que pasamos este año mucho más tiempo de lo normal en nuestra casa. Si yo tengo buenos hábitos para acomodarme y hacer mis cosas en casa. Un buen ejemplo es alguien que iba al gimnasio. De repente no pudo ir al gimnasio. Si yo tengo la capacidad de apoyarme en mí mismo, desarrollo una nueva rutina, me acomodo. Si ya hacía ejercicio en casa, ni hablar. Lo mismo en el tema de por ejemplo, los vínculos con las personas en nuestras casas. Pasó mucho incluso con el tema de tener o no tener una computadora, una conexión a internet en casa. Como que este fue un gran año para ver si nos quitan las fuentes estas de soporte externo que podemos tener, cómo nos acomodamos. Y es un buen ejercicio. Hay algo que a mí me divierte mucho dentro de esto de la visualización negativa, que es pensar en Nelson Mandela y esos 12 años que el tipo se pasó encerrado. Y siempre pienso, ¿cómo mantenés la cordura 12 años encerrado? Es algo que hace muchos años pienso. No me acuerdo en qué libro fue que lo leí. Y siempre tenés que tener foco, tenés que meditar, tenés que saber manejar esa situación. Y de repente este año nos generó como una especie de versión deluxe, muy relajada y poco exigente, de esa pregunta. Si te ponen en tu casa y pasa a depender de vos el lograr despejar, el lograr desconectar, el saber descansar, el gestionar una situación de estrés alta, ¿cómo lo haces? Entonces, en parte, felicidades para todos los que venían con buenos hábitos. Felicidades para aquellos que cuando este año se encontraron en esa situación pusieron el foco en sus hábitos en lugar de esperar a que se resuelvan mágicamente. Y para aquellos que de repente estén entrando a estos temas recién ahora, a final de año, sepan que vale la pena empezar a invertir en esas cosas ahora. Porque todos los que invirtieron en su momento en trabajar sus hábitos, mejorar sus sistemas, no lo hicieron pensando en 2020 va a ser un año caótico. Lo hicieron pensando en quiero estar listo para los años caóticos. Entonces es una muy buena idea también tomar esto como motivación hacia adelante y decir, me queda ese aprendizaje de cosas que funcionaron en una situación difícil, bueno, empezar a trabajarlas. Y que también funcionan en situaciones buenas. Y esa es Exacto. el mensaje. Vamos a ir a
a otro tema. Si yo, por ejemplo, nunca cuidé mi salud, esto es mucho más directo a lo que pasó en 2020. Si yo nunca cuidé mi salud, bueno, de repente, sos una persona de factor de riesgo. ¿Por qué? Y quizás porque sos súper grande, o quizás simplemente porque sos irresponsable, que fue el caso de muchas personas. Había muchas personas jóvenes que se convertían en factor de riesgo simplemente porque no fueron responsables con su salud. Y hay que aceptarlo. Y el tema es el siguiente. No vas a partir de ahora vivir en modo, voy a bajar de peso por si hay una pandemia o un virus dando vueltas o lo que sea, sino vos bajás de peso porque igual te va a servir. Tu vida igual va a ser mejor. Igual te vas a sentir bien, vas a tener más energía, te vas a notar temprano y con más energía en general. Estoy pensando, hice la relación entre levantarse temprano por el tema del ayuno intermitente y no cenar, que te hace dormir mejor. Pero la cuestión es, esto te va a servir ahora y te va a servir después. Y eso es a lo que también se aplica a los negocios. Es algo que nosotros conversamos también mucho con Mati. Hay muchos hábitos de negocio que implican disciplina y que la gente no tiene. Por ejemplo, y no son tan intuitivos para afuera. Para los que nos escuchan en el podcast siempre van a ser que nosotros tenemos una posición poco común al respecto de eso. Salir a vender. Pues sí, bueno, salir a vender es importante y requiere mucha disciplina cuando vos estás empezando tu negocio. Pero muchos negocios, a medida que crecen, encuentran su zona de comodidad, por ejemplo, en vender, por ejemplo, en hacer lío, por ejemplo, ponerse en hacer cosas en que llegan clientes nuevas. por boca a boca. También. No, se vuelve cómodo. Ya no tengo que yo salir a buscarlos, llegan. Ahora, ¿qué pasa si de repente tu local deja de ser una fuente por la cual llegan personas y perdiste esa disciplina? Sí, y además la disciplina de... Bueno, vamos por este lado que vos estás planteando. De repente, nosotros ahí sí grabamos este episodio. Yo creo que este episodio que estamos grabando es el hermano menor del episodio del Emprendedor Samurái, que es un episodio que grabamos con Mati en una de las tantas crisis que ha pasado en algún momento en nuestra historia emprendedora. No me acuerdo cuándo fue. Fue, si no me equivoco, en mayo de 2018. Mayo de 2018. Creo que fue por ahí. ¿Qué crisis había en mayo de 2018? No tengo idea. Alguna había. Pero... definitivamente una menos grande que esta. Sí, claro, que en ese caso era igual, yo la sentía más grande porque había factores personales. Pero era un cambio de valor de la moneda en Argentina. Este año eso pasó, acompañado de todo lo demás. Y de muchas otras cosas. Pero una cosa que hablábamos era de cómo como emprendedores tenemos que mantenernos livianos. Que mantenernos livianos es básicamente entrenar para cuando se haga falta tu agilidad. Por ejemplo, vos de repente sos un samurái, un guerrero, y no estás en guerra. Pero vos vas a entrenar igual. Vos igual vas a estar flaco, igual vas a estar probando, estás viendo qué cosas nuevas hay, qué está pasando allá afuera. Y muchos negocios le pasó justamente lo que está diciendo Mati. Muchos negocios era como, mirá, ok, me funciona perfecto esto de tener un local físico a la calle y me hablan de internet, pero medio que no sé, no lo entiendo, me da fiaca, no lo voy a hacer. Bueno, toda la gente que tenía fiaca de hacerlo o dejó de tener fiaca y lo tuvo que hacer a la fuerza, caso no ideal definitivamente, porque lo ideal habría sido hacerlo antes, o directamente murieron. Y ahí vos te das cuenta, no hay opción, vos no podés elegir tener fiaca. Sí, tampoco podés elegir cuánto tiempo te toman los procesos fiaca de aprendizaje. Igual a vagancia, perdón. Sí, en Argentina es fiaca, pero tampoco podés elegir cuánto demoran un proceso de aprendizaje, un proceso de implementar algo nuevo, el tiempo de desarrollo y de incorporar un hábito nuevo. Entonces, de repente, cuando el sentido y lo lindo de estar preparado y de hacerlo antes, con esta motivación clara, es que cuando te agarra el lío, si vos en ese momento, que pasó con muchas personas y que está muy bien también, si surge la crisis y tu primera acción para enfrentarla es, bueno, la verdad que ahora sí debería empezar a comer mejor, y te sirve como motivación y lo empezás a hacer, es mucho mejor que si no lo haces por 6 meses, 8 meses, o en ningún momento de la pandemia. Es mucho mejor y está muy bien, pero va a haber un tiempo y va a haber cosas que no vas a poder resolver de tu salud, no vas a poder resolver de tus hábitos de trabajo en tu casa, de tus vínculos, cuando ya estás encerrado con esas personas todo el día, si no los resolviste o no los empezaste a trabajar antes, porque claro, te va a toman tomar tiempo. O sea, hay un tiempo natural de las cosas, por más voluntad que uno le ponga. Entonces, el prepararse con tiempo y el hacerlo con mucha anticipación, en modo samurái, sin que tenga que haber una guerra mañana, tiene también el beneficio de que lo puedas realmente incorporar y realmente aprovechar los beneficios, y no que te agarre todo de golpe y no vas a poder formar 5 hábitos a la vez. Entonces, sí o sí te vas a demorar, no sé, 5 meses,
en llegar a tener esos 5 hábitos que podrías haber tenido cuando empezó todo el lío y que no puedes manipular el tiempo. Que algo que me parece interesante es, definitivamente para quienes están escuchando, los invito a mantener constantemente esta analogía entre la persona humana y el negocio analogía con persona, porque lo que dijo Lu es cierto a la par también, ¿no? De repente, ahora voy a entrar a internet. 10 puntos, mejor la persona que en cuanto empezó esto se metió a internet que la persona que nunca había estado. Pero igual va a tomar tiempo. Y algo que, o sea, entiendo que alguien que escucha este episodio puede decir, bueno, fácil para ustedes hablar de esto, porque ustedes ya estaban en internet, ¿no? Como que alguien podría, como ustedes estaban en una situación ideal para enfrentar la cuarentena. Nosotros tuvimos, y me parece importante decirlo, cuando empezó todo esto, frenamos, me acuerdo que hicimos una reunión los 3, y en esa reunión los 3 hablamos de, no tenemos ni idea de cómo esto nos va a afectar, porque hay muchas cosas que no sabemos. Cómo esto va a afectar la economía, cómo esto va a afectar los hábitos de consumo, cómo esto va a afectar la tranquilidad de las personas. No sabemos. Esto va a generar, por ejemplo, pasó durante el primer periodo de cuarentena o aislamiento, que a nivel mundial las descargas de podcast bajaron. Ahí tenemos un buen ejemplo de alguien que puede estar en internet y sin embargo estuvo perjudicado por el cambio a la cuarentena. Aumentó mucho el consumo de contenido más bien divertido y menos el contenido educacional, por lo menos en la mayoría de las personas en ese primer periodo. Entonces, cuando eso pasó, recuerdo que nosotros tuvimos una conversación de, bien, hay algunos buenos hábitos que venimos trayendo hasta acá, lo que tenemos que hacer es mantener esos hábitos y enfocarnos en ser muy diligentes en ejecución. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero lo que dijimos fue, si nosotros llegamos a final de año, sobrevivimos, estamos todos bien en el equipo, estamos todos sanos, el negocio siguió estable, si logramos crecer, bueno, mucho mejor, llegamos a fin de año y con ese superamos esta crisis y pasamos, ya vamos a estar mejor que la mayoría de los negocios. Es decir, todo esto que nosotros le estamos diciendo no es ojalá nos hubiesen escuchado en 2018, nosotros desde entonces lo sabíamos, es este año cuando a nosotros las cosas se sintieron difíciles o se sintieron pesadas, estas fueron las herramientas a las que acudimos y ahora, mirando desde diciembre hacia atrás, podemos ver que son las herramientas que nos permitieron tener el mejor año hasta ahora, lo cual no parecía que fuese a ser el caso al comienzo. Sí, y hoy a la mañana estaba leyendo un libro de Jack Stack. Jack Stack. Sí, el otro día charlamos con Mati de cómo Jack Stack es un gran nombre para un autor de libros. Sí, para un espía. Para un espía internacional. también. Sí. Y el libro básicamente habla de la contabilidad de libros abiertos en los negocios y es un libro que es bastante duro en toda la parte de números. No parece, porque parece un libro como súper motivacional de que todos tus empleados, y de repente es súper duro en el bottom line, en cómo vos vas armando estos resultados, de cómo lo pensás. Y justo hoy a la mañana estaba leyendo ya casi al final del libro, él hablando sobre el desafío que plantea para las empresas los seguros de salud social. Y él hablaba de cómo ciertas cosas pueden detonar que, no sé, o sea, cada vez hay más presión, hay muchas personas que están saliendo del sistema de seguridad social, en Estados Unidos no, obviamente, y eso genera mucha presión sobre, tenés un empleo que es un accidente, eso sale directo de los ingresos, pero vos al mismo tiempo querés lo mejor para tus empleados y cómo lo manejás. Y él estaba hablando de cómo se va complejizando la cosa, y eso me hizo acordar mucho una charla que tuvimos con los chicos hace un par de semanas atrás cuando estábamos haciendo nuestra planificación anual, sobre cómo la próxima generación va a ser mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque la tecnología es diferente. Y no me refiero a la tecnología de la computadora, me refiero a la tecnología de inteligencia emocional. Nosotros quizás crecimos con la idea de inteligencia emocional, pero nuestros padres no, y sus abuelos mucho menos. Y son ideas que funcionan. La idea de organizarse, la idea de que todos tenemos que entrenar. Cómo entrenar, los métodos de entrenamiento son mucho más avanzados. Eso quiere decir de que las generaciones que vayan viniendo adelante de nosotros van a tener sus desafíos propios de la nueva era, pero van a tener muchas más posibilidades. Y ese progreso ejerce una presión real sobre los resultados que tenemos que tener como personas y como empresas, que es buenísimo para el mundo. Es decir, porque cada vez hay personas haciendo mejores cosas, las hacen más rápido, las hacen con mejores métodos. Bueno, pero si nosotros no queremos morir, tenemos que mantenernos. Entonces, esta presión sobre el cambio que menciona Mati no es una presión sobre el cambio por la crisis, es una presión sobre el cambio por cómo funcionan las cosas en general. Bueno, Estaba escuchando muy atentamente las reflexiones.
Bueno, y una cosa, no sé si es saltar de idea, pero avanzando dentro de ese mismo camino este creo que fue un año muy interesante en principios versus técnicas. Este fue un año en el cual dentro de esto de cómo te preparás y qué trabajas primero trabajas los principios. ¿Sí? Está bien aprender a dominar las técnicas de un canal de ventas, pero la visualización negativa tiene que hacer que estés listo para qué pasa si ese canal de ventas desaparece. Está muy bien que hayas llegado a una buena idea de negocio, pero tu visualización negativa te tiene que tener listo y te tiene que permitir ver la importancia de entender los principios detrás de llegar a buenas ideas de negocio, porque si ese negocio cierra, necesitas elegir otro buen negocio. Lo mismo dijimos el ejemplo del ejercicio, el ejemplo de la salud. El entender cuáles son los principios que hacen que un equipo funcione. Si tenías una oficina y tu base para que el equipo funcione era, es que yo estoy ahí en la oficina y los puedo ver a todos, bueno, este año necesitaste entender mucho mejor qué hay detrás de que un equipo funcione bien, porque ya no tenías la oficina. Y una cosa que me parece que es súper interesante de eso es, este año hubo muchas cosas que no funcionaron. Ahí apareció quienes sabían usar otras cosas, pero un riesgo que yo creo que la humanidad está asumiendo en este momento hay muchas personas que están diciendo, esta cuarentena nos dejó algo en claro y es que tenemos que estar en Internet. Y no estamos haciendo el ejercicio de pensar, puede ser que Internet no esté. Entonces de repente quizás todos los que estaban en Internet es como, sí, espero que ahora todos hayan aprendido su lección de que tenían que estar donde yo estaba. Pero ¿qué pasa si Internet deja de funcionar? ¿Qué pasa si la plataforma que vos usás en Internet deja de funcionar? Y el entender de que ahí de vuelta vuelven a estar los principios, porque de la misma forma que era importante que la persona que tenía un negocio físico sepa entrar al mundo online, es importante que si estamos en el mundo online sepamos y estemos preparados para qué pasa si tengo que entrar al mundo físico. Las ideas de negocio que este año explotaron, que hubo, si de repente, no sé, sabemos que las agencias de marketing digital este año tuvieron más trabajo por todas las personas que querían entrar a Internet. Entonces de repente es fácil caer en una nueva forma de, si el año pasado era todo el mundo tiene que tener una cervecería, y ahora todo el mundo tiene que tener una agencia de marketing digital, porque eso es el futuro. Y no nos estamos preparando para qué pasa si el año que viene hay alguna crisis, algún cambio que hace que las agencias de marketing digital no funcionen. Entonces, lo que este año vimos hay que estar preparados, hay que entender los principios, y esos principios tienen que permitirnos adaptar en las técnicas. Una parte va a ser, si mis técnicas funcionan, las sigo usando y exploto y profundizo ahí. Pero si dejan de funcionar, estoy listo para cambiar. Sí, que pasó mucho en cuanto a las técnicas, como personas que dijeron tengo que estar en Internet y se pusieron a buscar rápidamente cuál es la red social en la cual tengo que publicar todos los días. Y de repente eso funcionó un tiempo y dejó de funcionar porque esto del consumo de las personas, como que hubo un boom de consumo de, entretenimiento, redes sociales, y después eso bajó, volvió un poco más a la normalidad quizás, o la gente empezó a buscar, a decir, bueno, esto se va a extender un poco más, empiezo a buscar hacer algo útil con mi tiempo, entonces un poco menos entretenimiento, un poco más educación. Y si vos solo estás boyando entre las técnicas que vos lees que funcionan, la red social que funciona en este momento, este mes, y no entendés, y no profundizás en los principios, no profundizás en entender la pintura completa, en analizar por qué esto funciona ahora y cuánto puede ser que dure y yo qué debería saber o aprender. Si no profundizás un poco más y te quedas en la superficie, vas a saltar de técnicas, pero nunca vas a lograr, durante la pandemia, por ejemplo, y después a futuro, nunca vas a lograr tener un sistema o un plan de largo plazo o algo que realmente funcione, o no vas a entender qué es lo que funciona y qué no. Que el tema de los principios es que, por su nombre, son permanentes. Es decir, lo vamos a poder aplicar ahora y mucho tiempo después. Es algo que, de vuelta, sí, ahora es home office, antes era office, y mañana será office o será la mitad y mitad, no sé. Pero lo cierto es que los principios que gobiernan las relaciones entre las personas no van a cambiar. Es decir, por ejemplo, la idea de la cuenta bancaria emocional va a seguir estando ahí. Independientemente de si el depósito se hace vía Zoom o si se hace vía me acerco y tomamos un café presencialmente. Entonces, con las ventas pasa lo mismo, porque muchas personas van a pasar a pensar, como decía Mati, ahora es todo Internet. Y primero que nada va a suceder algo que dijo Lu, y es, ahora estamos todos en Internet, pero no estás solo vos en Internet, están todos, y ahora Internet es más difícil. Y eso es algo que la gente no ve, y lo hemos discutido mucho en las últimas
semanas planeando el año del 2021 y los años que siguen. Internet se está pareciendo cada vez más al mundo de los negocios físicos, en términos de las restricciones, en términos del nivel de competencia, en términos del nivel de complejidad. Entonces, de repente ahora, antes era como, Facebook Ads, nadie sabe qué es eso, voy a escribir... Le doy play a promocionar y todo funciona. Y todo funciona. Y ahora de repente necesitas saber usar, no sé, el estudio para poder armar buenos anuncios, tenés que ser mejor segmentando, los anuncios son más caros. Tener más presupuesto. Tenés que poner más presupuesto. Y quizás suceda que, como pasaba en 2019, las cosas presenciales sean más efectivas que las cosas online. Y entonces de repente, si vos nunca entendiste cuál es el principio detrás de lo que estás haciendo, puede ser que vos estés tratando de hacer webinar cuando hay gente que está vendiendo uno a uno en la calle y te está destruyendo porque su nivel de conversión es muchísimo más alto. Bueno, el otro día estaba en Instagram y vi una publicación de una cuenta, no recuerdo quién fue, así que... Que sí. lo diga. No, genuinamente recuerdo, me llamó mucho la atención porque estaba escrita a mano, pero no recuerdo cómo se llamaba la cuenta que había hecho la publicación. Pero básicamente lo que esta publicación decía era... ¿Escrita a mano? Claro, me pareció... O sea, una imagen de algo escrito a mano. No, era como si lo hubiesen hecho en una de estas tablets que te permiten escribir con un ok. lápiz. Bien. Tenía un estilo muy particular. Puntos a favor de la persona que lo hizo. Lástima que no recuerdo exactamente quién es. Pero lo que esta publicación decía es: unámonos como sociedad en contra de Instagram. Porque Instagram hizo un montón de cambios en su plataforma en el último tiempo, perjudicando la capacidad de los emprendedores de acceder a las personas que nos siguen y poniéndonos en condición de solo poder entrar ahí si pagamos anuncios. Entonces, unámonos y hagamos tal cosa. Que, o sea, por un lado, y acá vamos por partes, este es un buen ejemplo. Entramos a Instagram. Instagram es cuarentena, hay que estar en internet. Instagram. Entramos todos a Instagram. Si no estoy listo para que Instagram desaparezca, que puede significar que la plataforma explote, pero puede significar que la plataforma cambie sus reglas de juego. Nadie está salvo de eso. Incluso si tienes tu propio sitio, el servidor puede desaparecer. Te pueden hackear la página. Se puede caer Google y todas sus... Se puede caer Google. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Si no estamos preparados, nos agarra completamente desprevenidos. No me pareció mal lo que esta persona estaba haciendo, porque estaba tomando acción al respecto y estaba tratando de apoyarse en los vínculos que tiene con las personas que lo siguen para generar un movimiento que contrarreste el efecto negativo del cambio de la plataforma. Pero lo que quiero decir es, esta persona hizo eso. Muchas personas simplemente van a estar en su casa, van a ver que sus métricas bajan y van a decir, o van a entrar en crisis, o simplemente se van a quejar de Instagram y no van a hacer nada al respecto. Entonces, es súper importante esto de recordar principios sobre técnicas y no caer en que porque una técnica haya funcionado en 2020 va a funcionar siempre. No es tener tu casa lista, es poder ajustar el lugar en el que estás. Si hubiese una crisis, un terremoto y no tenés más tu casa, tenés que saber ajustarte a eso. Sí, y acá es importante. El hecho de estar preparado no significa estar preparado en el plano de las técnicas, porque no vas a poder predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, no tendría mucho sentido pensar que alguien en julio de 2019 dijo, voy a empezar a hacer Facebook Ads porque si viene el coronavirus. O voy a empezar a mejorar mis habilidades de manufactura para hacer barbijo porque se viene el coronavirus. No lo pensás, no podés saberlo. Simplemente esa es la realidad de la cuestión. No sé lo que va a pasar. Pero hay ciertos principios que se mantienen. Entonces vos empezando a obedecer esos principios podés estar más preparado. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de esos principios? El cambio en tu vida siempre empieza de adentro hacia afuera. Depende de vos. No hay beneficio. Por eso esta publicación, entiendo lo que dijiste, Mati, para ser simpático, pero para mí hubiera sido dejar de gastar tiempo pensando y hacer una publicación en Instagram que nadie va a leer. O sea, tus seguidores van a leer y capaz que sos un influencer, sos que tenés 1 millón de suscriptores. No, yo creo que es una cuenta con muchos seguidores. Puede ser, no estoy seguro. Igual vos pensás que Mark Zuckerberg va a estar en su casa mirando su celular y va a decir, no, estas políticas de anuncios que hacen que mi negocio sea súper rentable, pero a esta persona le doy el corazón, voy a cambiarlo. No, creo que le pusiste, de lo que he visto de videos de Mark Zuckerberg, creo que pusiste demasiada emoción en la voz. Es que fue una teatralización. Probablemente lo que pasó fue como miró el celular y lo dejó y no le importa. Entonces, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que vos preguntaste? ¿Qué sí está bajo tu control? ¿Qué sí está en tu zona de influencia? Y empezar a trabajar por ahí. Y ese es un principio que se mantuvo a lo largo de todo el año y que lleva un resultado
súper interesante y estamos muy contentos de poder comunicarlo, y es, este fue el año, yo creo que la frase del año para nuestra comunidad por lo menos fue, este fue el mejor año que tuve. Y lo leímos sistemáticamente, con Mati lo hemos charlado mucho, estamos preparando ultimando los detalles para el taller de planificación anual, y algo de lo que vamos a hablar, porque es una excelente noticia para todos, es sistemáticamente vimos gente de la comunidad que te dice, che, no lo quiero decir en voz alta, pero este fue el mejor año que me pasó en la vida, fue el mejor año que tuve. Y de vuelta, no es un par de casos aislados, pasó con mucha gente. Y la reflexión que sale de eso es, depende de vos. No depende del coronavirus, no depende de la economía, no depende de tu jefe. Depende 100% de vos y está en tu poder. Sí, de que no de que tengas todo resuelto ya, sino de que estés en camino. Como que estés haciendo algo al respecto. Mucha gente de la comunidad nos contaba esto de que este fue el mejor año de sus vidas. Y no siempre las personas que te cuentan eso te están diciendo, este es el año en el que cumplí todos los objetivos y todos mis sueños de toda mi vida. O el pero año en sí, el que más cosas buenas me pasaron. Claro, Que pero quizás sí, fue un año donde te pasaron muchas cosas malas. pero sí es un año en el cual pudieron ver los frutos del esfuerzo que venían haciendo en formar hábitos, en organizarse mejor, en empezar su negocio, en hacer un proceso de autoconocimiento para saber cuáles son sus habilidades y las cosas que pueden aportar al mundo para darle forma como negocio. Todo ese proceso que no es cómodo, que no es fácil muchas veces, que implica esto que decía Santi, disciplina y demás. La sensación de lo que te cuentan no es estoy en el limbo por todo lo que logré, sino que los logros más significativos tienen que ver con esta sensación de tranquilidad y de control, de pasaron todas estas cosas en el mundo, en mi alrededor, incluso a nivel familiar, de salud y demás. O sea, hay un montón de casos de situaciones no agradables, ¿no? Con el tema COVID, con el tema familiares y demás. Incluso en esos contextos, personas que perdieron familiares, personas que tuvieron problemas económicos, incluso con todos esos problemas, lo que marcó la diferencia y lo que hizo que ellos mismos a final de año digan, este fue el mejor año de mi vida hasta ahora, fue que tenían el foco en qué podían hacer ellos al respecto y cómo querían ser ellos en medio de esta situación. Y eso es lo que te da la tranquilidad, la seguridad y esa sensación de gratificante que no es solo por resultados concretos. Y esta nota súper positiva que acabamos de dejar, porque de vuelta es lo que hablamos. Cuando hablábamos del espacio entre el estímulo y la respuesta, cuando hicimos la serie de los 7 hábitos, una cosa que decíamos es el espacio entre el estímulo y la respuesta, que implica la proactividad, que quiere decir que no estamos condicionados, es lo peor que nos pasó en términos de si tenés vagancia. ¿Por qué? De repente ahora no puedes culpar a nadie, ahora depende de vos. Ya lo sabes. Es malo por eso, pero es muy, muy, muy positivo en tanto sos libre. Tus resultados dependen de vos. Si te sentías atrapado, no te sientas atrapado. Vos podés hacer la diferencia empezando a trabajar desde esta zona y puede ser tu mejor año. Ahora, algo que es la nota no positiva, y lamento que les llegue a muchas personas, no debería ser una sorpresa, pero el 31 de diciembre a las 12 de la noche no se termina. Bien, no se termina, no va a pasar. Y de hecho es interesante porque yo me encontré pensándolo. Fue como, bueno, termina 2020. Listo, ya está. Listo, Se acaba ahora el todo. año que viene, o sea, estos problemas ya no van a estar. Pero cuando lo pensás, lógicamente, es una fecha random en el año por el calendario que nosotros tenemos. No sabemos qué va a pasar en 2021. Puede ser que sí, puede ser que no. Un año mejor o peor. Pero de vuelta, no lo sabemos y es importante empezar a trabajar con eso en mente. Sí, el otro día pasó esto que mencionó Lu, de que Google estuvo caído unas horas. No sé cuánto tiempo fue. Suficiente para que todo el mundo entre en crisis. Claro, no es novedad que nosotros, por ejemplo, utilizamos Google Calendar, herramientas de Google. Y durante un segundo pensé, sería un mundo interesante, un mundo en el cual recibís el mensaje de definitivamente todo lo que tenías en Google desapareció. Sería un golpe interesante y de vuelta dispara todas estas cosas. Y lo que me hizo pensar fue, y lo hemos hablado en nuestra planificación anual como equipo, no sabemos. Entonces, hay algunos indicadores, algunas personas que opinan que 2021 las tendencias indican que va a estar todo mejor. Sí. Hay personas que piensan que las tendencias y todo indica que el año que viene va a ser peor. También. Probablemente depende del país, depende de la situación, depende de la industria. Lo
más probable es que la conclusión, si nos sentamos a leer un rato largo, es simplemente no sé. No lo sé. Y el hecho de no saber nos tiene que ayudar a despertar esta chispita de que no nos vuelva a pasar de que nos sorprenda si nos sorprendió. Y si este año lo pasamos gracias a buenos hábitos que teníamos, no caer tampoco como en una especie de autocomplacencia de ya pasé la crisis, pasé mi crisis. Este era el desafío, lo pasé, aprobado, gracias. Porque no sabes, quizás esta ni siquiera era la crisis más grande de la década del entre 2020 y 2030. Quizás esta queda en un plano anecdótico, sea de vuelta a nivel social, sea a nivel personal. Y eso no quiere decir que pensemos que el año que viene vaya a ser un mal año. Yo estoy 100% listo para que hagamos, o sea, así como 2020 fue el mejor año hasta ahora, que 2021 sea mejor todavía. Lo cual no quiere decir que las circunstancias vayan a acompañarnos en el sentimiento. Y de vuelta, el tener esto presente es liberador. Porque si yo desde ahora me preparo para decir, bueno, puede que 2021 sea difícil, yo igual voy a hacer que sea un buen año, ya dejo de depender de las circunstancias. Si pasa lo que decís vos, de que el 15 de enero pasa, este año, no sé, había memes cada 2 días de qué pasó en cada mes de 2020 y no sé, los incendios en Australia, después coronavirus. No sabemos si vamos a tener el meme de enero de 2021. Pero si yo desde ahora ya estoy preparado para que incluso si pasa, no cambie o sea, sí voy a hacer ajustes en las circunstancias, pero no cambie cómo me siento, y ya estoy dando un gran paso rumbo a que el año que viene sea un gran año. Y también, también pasa que, o sea, más allá de estos años muy particulares y excepcionales, suele pasar en los años normales, les digamos a los años no pandemia, que las personas tienen esta sensación de, bueno, el 31 de enero paso la página, empiezo, ¿no? Como si fuese el lunes, empiezo una etapa nueva en la vida y todo color de rosas, y suelen el último tiempo del año como resignar un montón de cosas porque, bueno, en realidad ahora ya no puedo hacer nada, tengo que esperar a que pase todo esto para empezar de nuevo. Y este año, ahora mismo tenemos esa oportunidad de hacer este ejercicio, de mantenernos preparados, de seguir enfocados, de no aflojar a ese enfoque y que nos quede el hábito a futuro, y eso nos va a hacer también estar en control de nuestros años con o sin crisis. Bueno, estuvimos hablando acerca de algunas de las reflexiones de 2020, que tenía que haber sido las reflexiones de 2019 y podrían haber sido las de 2018 o 2017. ¿Por qué? Porque siempre pasan cosas inesperadas. Pensaba, no sé si les ha pasado últimamente, que de repente tienen un día que no es tan bueno y de repente pasa algo y dicen, podría haber sido... O sea, ahora es mucho peor y no me imaginé que pudiese. Por ejemplo, tenías un mal día y te chocan el auto y es... Wow, claro. Ahora sí es un Todavía mal día. quedaban cosas para pasar. Y eso puede pasar, es algo que está latente, todo eso, que de hecho es lo interesante de este tipo de ideas como con las que empezamos. Si nosotros nos damos cuenta que eso puede suceder en cualquier momento, la persona que tenemos cerca puede no estar más, quizás el trabajo que nos gusta tampoco, quizás la posición que tenemos, vamos a empezar a primer lugar a agradecer más por ella y en tanto ser más felices. De vuelta está esa correlación entre gratitud y felicidad. Y al mismo tiempo estar preparado por si eventualmente sucede eso o algo que quizás no es tan malo, pero igualmente es inconveniente. Sí, una cosa, un mini detalle es que se genera esa sensación de oportunidad. Cuando empezás a pensar, puede que el mes que viene sea más difícil. De repente en lugar de estar este mes como, no, este mes es difícil, no voy a hacer nada, es como, mejor aprovecho ahora que sé que las cosas están así, antes de lo que sigue. Y eso genera una sensación de oportunidad que si uno la capitaliza, trae muy buenos resultados. Bueno, antes de irnos, fue raro ese bueno. Ese era como medio extraño. Salió como con un efecto robótico, pero no sé cómo lo lograste. Como esos efectos que ponen, pero te Tengo un salió. efecto robótico acá, pero no sé cómo usarlo. Ese es el problema. Bueno, antes de que nos vayamos, acuérdense que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje de felicidad para sus familias. Tenés que hacerte responsable, lo lamento. No existe el mundo de hadas. Pero sí hay cosas muy hermosas en la vida que se pueden conseguir si nos mantenemos trabajando por las cosas que realmente valen la pena. Pueden enterarse de todos estos mensajes, suscríbanse en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, ahora que es de Amazon también, estamos ahí. O donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple y contarnos qué
les dejó el show de Super Hábitos este año. Gracias, chicos. Gracias, Santi. Santi. Y nos vamos a estar escuchando o viendo el próximo lunes en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.